Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 11, y la palabra lleva por título Generosidad aún en la injusticia. Cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo? ¿Acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Así que si ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria, ¿por qué ponen por jueces a los que en nada santifican para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes ninguno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre sus hermanos? No solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos. Ya el simple hecho de tener pleito entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que les roben? Pero ustedes, al contrario, cometen injusticia y roban hasta sus propios hermanos. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo reprende a la iglesia por haber llevado a juicio asunto entre creyentes. No está bien que los fieles han de juzgar al mundo, presenten sus acusaciones delante de los jueces sin temor de Dios. Sería mucho mejor padecer injusticia. Hay entre la congregación personas que, habiendo sido injustos, han sido alabados, santificados y justificados en el Señor Jesús y por medio del Espíritu Santo. No lo llevéis a juicio. Algunos hermanos de Corinto habían llevado a juicio problemas con otros miembros, por lo que dice Pablo, asuntos pequeños, o sea, cosas de la vida diaria. Es posible que hayan sido por temas muy triviales. No está bien llevar los pleitos entre creyentes ante los incrédulos o injustos. Nosotros juzgaremos al mundo en el juicio final, pero no juzgados por el mundo. Pablo señala que hemos de juzgar a los ángeles, refiriéndose a la gloriosa posición y privilegio que tenemos tenemos los creyentes. Pronto juzgaremos al mundo con autoridad, por lo tanto no debemos llevar los litigios de los pleitos con los hermanos, sino levantar líderes con fe y sabiduría para solucionar los problemas dentro de la iglesia. ¿Cómo influye en la iglesia un juicio entre hermanos? ¿Cuál es mi problema o la dificultad de mi iglesia que debo solucionar con concesiones y consideración? No seáis injustos. Somos miembros de la iglesia, parte de la familia de Dios. Los pleitos familiares no traen ningún provecho, solo herida en los involucrados. Por tanto, un juicio solo produciría mayor desgracia. Debemos encomendar a Dios las diferencias entre hermanos. Esto sería mucho mejor que sufrir agravio e injusticia, pues Pablo llama injusto al que lleva los pleitos al litigio secular. Ningún injusto heredará el reino de Dios, procurando ganar algún provecho insignificante, perderá lo más valioso. Pablo menciona una lista de 10 pecados, incluyendo la fornicación, para enseñarnos que debemos apartarnos de todo tipo de pecado y no solamente de las discordias entre los hermanos. Una vez que hemos sido lavados, santificados y justificados por la gracia de Dios Trino, debemos tratar por todos los medios posibles de mantenernos puros. ¿Cuáles son los pecados que nos alejan del reino de Dios?
¿Cuáles son los pecados de los cuales debo apartarme como santo ciudadano del reino de Dios? Señor, ahora entiendo cuán glorioso es que me llames creyente y cuán grande ha sido tu sacrificio para concederme este cambio de identidad. Aumenta mi amor por ti a fin de que esta nueva identidad no sea contaminada por las ganancias injustas o por el egoísmo. Deseo vivir en santidad y ser digno de recibir tu reino como heredad. Un ensayo para meditar el ciclo virtuoso de la influencia de la fe. Un día me enfadé mientras predicaba en una iglesia de inmigrantes porque no entendía cuáles eran las razones que estaban llevando a la segunda generación de fieles a estar a punto de dejar la congregación. Esto se debía a que los adultos de la iglesia no daban ningún ejemplo. Si bien parecían ángeles cuando oraban con los ojos cerrados, apenas los abrían, criticaban y peleaban, haciendo que esto fuera insoportable para los jóvenes y causándoles mucho dolor y tristeza. Sin embargo, si la iglesia a la que pertenecemos no emana el aroma de la fe en los jóvenes, que son la siguiente generación, no estamos llevando adelante una vida de fe correcta. Cuando los niños y los jóvenes vean a los pastores y a los mayores, debemos tener la convicción de que Dios vive porque puedo sentir el perfume de Cristo en aquel hombre o en aquel anciano. Lamentablemente, hoy en día la iglesia coreana está fracasando en esto, mientras que las iglesias suspiran por ella, así como Pablo, quien había recibido la influencia de Cristo, le exigirá a los fieles de Corinto que lo imitaran. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Por lo tanto, deseo que podamos ser embajadores espirituales como Pablo y que nuestra buena influencia y el poder de la vida de Cristo influyan hacia la siguiente generación y los ateos. Los bendigo en el nombre de Jesús para que todos podamos cumplir este ciclo virtuoso. Donde hay dos personas ya hay conflicto, ¿verdad? Donde hay tres, los conflictos se engrandecen. En una familia también, en una comunidad de fe también los conflictos son un poco mayor. ¿Qué quiero decir? Siempre va a haber conflictos. Lo que nosotros tenemos que saber es conocer, de acuerdo a la palabra, es cómo solucionar esos conflictos, esos pleitos que se llevan a cabo justamente dentro de la comunidad de fe. ¿Sí? Entonces, cuando hay estos conflictos debemos solucionarlos de acuerdo a la palabra. Por eso siempre debemos orar por nuestros líderes espirituales para que sean sabios, para que Dios les dé la sabiduría que puedan y discernimiento para poder de esa manera evaluar, ¿no? Y dar consejo y dar soluciones a los conflictos cotidianos, ¿no? Hay cosas que tenemos que solucionarlos como comunidad de fe, como hijo de Dios, sin tener que llegar, como decía la lectura del día de hoy, ¿no? Porque tenemos que ir a los jueces en alguna situación familiar, si podemos solucionarlo de acuerdo a la palabra, ¿no? Una pelea entre el matrimonio, hay que solucionarlo de acuerdo a la palabra, ¿no? ¿Qué dice? Que la esposa no se someta, que espere que el esposo ame a la esposa incondicionalmente. Y ahí cuando sabemos ese principio, los problemas se solucionan, ¿no? Pero si no sabemos, o si sabemos y no lo aplicamos, esto lleva hasta el divorcio incluso, y esto llega hasta los jueces paganos, ¿no? ¿Qué quiero decir? La palabra de hoy también, ¿no? Es muy para nosotros en la iglesia, ¿no? Como iglesia, como hijos de Dios, como comunidad de fe, cómo tenemos que comportarnos. Los pleitos que pueda haber entre padre e hijos, padres, los pleitos que puedan haber entre empleado jefe, ¿no? Solucionémoslo de acuerdo a la palabra, que es lo que la palabra nos llama y nos enseña cómo debemos vivir. La Biblia, los cristianos nos regimos y basamos nuestra vida en la Biblia, ¿no? Como nuestra regla de fe, como es la lámpara que alumbra nuestros caminos. Y en la Biblia encontramos todo, ¿no? Cómo debemos vivir en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si hay conflictos, si hay discordias dentro de la iglesia, si hay pecados dentro de la iglesia, hay que corregirlos, hay que solucionarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Y una de las preguntas del devocional que les dejo para que puedan meditar el día de hoy
es ¿cuáles son los pecados que nos alejan del reino de Dios? ¿No? Y hay una lista, Pablo va a dar una lista allí de qué cosas son las que está diciendo, ojo, no lo hagan, porque nos aleja de Dios. Esos pecados nos alejan de Dios. Y luego dice cuáles son los pecados de los cuales debo apartarme como un santo ciudadano del reino de Dios. Es muy fácil mirar el pecado del otro, ¿verdad? No, pero el otro hermano es muy peleador. No, la otra hermana es especial. Mi esposo es tremendo. Mi esposa, no mis hijos, no mis padres. Siempre tratamos y miramos al otro, ¿no? Porque es más fácil. Pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos el día de hoy, ¿sí? Hagamos este ejercicio, decir, ¿de qué pecados me tengo que arrepentir? ¿Qué cosas estoy haciendo mal? Porque nosotros sabemos las cosas que hacemos mal. A veces nos hacemos un poquito los tontos, ¿no? Pero en el corazón sabemos que hicimos mal, ¿no? Que también hemos hecho las cosas mal. Entonces, primero hagamos esto, ¿no? ¿Qué cosas tengo que arrepentirme? Estoy haciendo mal, estoy haciendo mal delante de Dios. Señor, ayúdame, perdóname. Y de esa manera, ¿no? En ayuda con la palabra y con tu consejero espiritual, con tu pastor, tu líder, juntos, a través de la palabra, vamos corrigiendo, arrepintiendo, ¿no? Y restaurando esta relación entre hermanos. Porque las peleas siempre las vamos a tener, ¿no? Pero no tenemos que dejar que esas peleas hagan allí raíces, ¿no? Hay un famoso refrán que dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que todos estos problemas vas a tener, tentaciones vas a tener, mucho. De toda esta lista de pecados que hace Pablo, hagan un check-in y van a ver que tenemos mucho de esto, pero no hay que permanecer en eso. Si lo hicimos, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Arrepentirnos y pedirle la ayuda a Dios. Señor, ayúdame. Esto, no sé, la ira, ¿no? Siempre me estoy robando algo. No lo quiero, pero arrepentir, confesarlo en oración y decirle a Dios, ayúdame. Y hay cosas que con la ayuda de Dios, nunca más. Nunca más. Y hay muchos testimonios, pero de aquel corazón que dijo, Señor, este es mi pecado. Soy borracho. Ahí está, la lista, ¿no? Señor, me cuesta. Señor, ayúdame. Cuando hace confesión con un corazón y un día vas a decir, de un día para otro, nunca más tomé una gota. ¿No? Ni para el asado. ¿Sí? Pero tiene que ver con esto, con la confesión, con el arrepentimiento, ¿no? Y también con recibir la gracia de la cruz de Cristo y vivir luego una vida en santificación dentro de la comunidad de fe. Vamos a orar esta mañana. Dios Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Reconocemos que delante de ti realmente somos faltantes, hemos pecado en un montón de áreas, hicimos muchas cosas que no agradaban a ti y que también influyen en la comunidad de fe, en nuestro entorno, en nuestra familia. Hemos cometido muchos errores. Señor, ayúdame a cambiar. Muéstrame qué cosas estoy haciendo mal o en qué estoy viviendo mal para arrepentirme y cambiarme y así que cambie el ambiente en mi casa, en la relación con mis hermanos, en la iglesia, en mi trabajo, donde yo me mueva, que sea un ambiente lleno de armonía y paz y no de dolor, de rechazo, de pecado. Señor, danos de tu gracia el día de hoy para arrepentirnos y para siempre volver a ti, Señor. Cambia nuestros corazones, que no sean corazones duros y orgullosos, sino que sean corazones que acepten, que acepten sus errores y con arrepentimiento puedan llegar delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias por esta mañana y pedimos que cambies nuestros corazones. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén.